número 3, y ya esta es la enseñanza de la tarde. Hermanos, vamos a seguir con la ayuda del Señor con nuestra enseñanza frente a las características pastorales, y esta será la parte número 10 o la 10ª parte. El ministro de Dios no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Le repito nuevamente, el ministro de Dios no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Vamos a mirar Tito 1, versículo 7, la parte D. Tito 1, versículo 7, la parte D. Dice, la parte E, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Por favor, incline su rostro y oremos. Señor, muchas gracias te damos a ti en esta hora por ayudarnos por medio de tu palabra a revisar, Señor, cada una de las cosas que hemos venido hablando. Permítenos, Señor, hoy hablar la verdad y que nuestra carnalidad o humanidad no afloren, sino que tu Santo Espíritu nos ayude y nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, entonces, hermanos, estaremos hablando de la novena cualificación. La novena cualificación. O la novena característica también de aquel hombre que anhela el ministerio pastoral, ¿cierto? De aquel que quizás un día será llamado a servir al Señor, o también que en la actualidad está sirviendo como pastor. Y recuerde que cada característica realmente es de suma importancia. O sea, es necesario que realmente usted las aprenda, las revise constantemente. El ministro de Dios no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Debemos iniciar este punto diciendo lo siguiente. El apóstol Pablo claramente sabía que había o habían, en plural, maestros en la isla de Creta que tenían como ánimo el lucro económico deshonesto. Pero esto, hermanos, no debería impactarnos, sino que realmente es simplemente la radiografía de lo que hoy vivimos, ¿cierto? Porque hoy en día en los púlpitos hay muchos ministros que son codiciosos de ganancias deshonestas. Leamos Tito 1, versículos 10 y 11, como para poder entender un poquito el contexto de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Dice, porque hay aún muchos contumaces. La palabra contumaces es la palabra rebelde o rebeldes. Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, miren lo que dice Pablo, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia que deshonesta lo que no conviene. Entonces, mire que, como le decía, esto no se aleja de nuestra realidad, ¿sí o no? Porque hoy en día vemos, no solamente aquí en Latinoamérica, sino en otros países del mundo, personas precisamente que su única motivación, ¿cuál es?
el dinero. Y eso, si somos honestos, no puede ser la motivación ni principal ni final de un pastor. La única motivación de un falso maestro, la única motivación de un hipócrita, la única motivación de un mentiroso siempre va a ser eso, el dinero de las ovejas y no el cuidado de las ovejas. Lo que pasa es que hay dos diferencias, ¿no? Una cosa es que usted diga que ama a las ovejas por su dinero, que les venga su dinero, que lo necesitamos, y otra cosa muy diferente, el tema del cuidado de las almas. Son dos cosas diferentes. ¿Y cómo entonces conocer a una persona que está motivada por el dinero cuando sus enseñanzas son continuas frente a eso? ¿Sí? Frente a la ofrenda, frente al diezmo, frente a los pactos, pero siempre va a estar el dinero. Nosotros, hermanos, sí oramos por las ofrendas, claro, pero lo hacemos en el sentido de entender que cada uno debe dar como ya ha propuesto, ¿cierto? Como el Señor ya le ha bendecido. Pero no podemos nosotros tomar entonces el momento de la ofrenda como una retahíla cada momento para recordarle a el hermano que ya sabe que tiene que hacer. ¿Sí me explico? El apóstol Pablo, mire que él también no solamente le advierte a Tito, sino que también él hace una advertencia bastante severa a Timoteo. Acompáñeme a Primera de Timoteo 6, que es importante que usted recuerde eso. Primera de Timoteo, capítulo número 6, versículo del 3 al 5. Miren la advertencia tan severa que el apóstol Pablo entonces le hace a Timoteo. Primera de Timoteo 6, versículo del 3 al 5. Si alguno, dice Pablo, enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, la palabra doctrina recuerde que es enseñanza, que es conforme a la piedad, ¿qué dice el versículo 4? Está envanecido. Ahora, miren lo que sigue diciendo, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman precisamente la doctrina que es conforme a la piedad como fuente de ganancia. ¿Y cuál es la orden que Pablo dice? Apártate de los tales. Pero miren que muchas personas que asisten a este tipo de eventos o estas iglesias que hoy se les conoce como mega iglesias, que solamente predican sobre esto, la gente le encanta estar allá. Le encanta entregar sus argollas de oro, su cadena de plata, y si pueden entregar hasta el carro lo hacen, con tal, aparentemente, de que Dios les bendiga mucho más. Ahora, hermanos, si usted no tiene carro, ni casa, ni nada, y si usted da su ofrenda, ¿será que no tenemos la bendición de Dios? Claro que sí. La frase ganancias deshonestas viene de una palabra compuesta que no la sé leer, la verdad, que se deriva de aishros, algo así, aishros. Y esta palabra, hermanos, aishros, tiene que ver con alguien que es sucio, sucio. Alguien, es decir, al tomar ganancias deshonestas, es sucio, es vergonzoso, o debería darle vergüenza lo que hace. Y mire, esto último es un ruin, ruin. Y también de una palabra comenzada por K, llamada kerdos, kerdos, que es ganancia, lucro y codicia. Y al combinarlas,
Ahí están las dos palabras, ganancia deshonesta, es decir, ganancia sucia, codicia vergonzosa, lucro ruin. Eso es. Ahora, hermanos, ahí no se queda todo. Esta palabra o esta frase compuesta, ganancias deshonestas, describe a una persona con tres atributos claros. Primero, una persona sin honestidad. Cuando se para en el púlpito a hablar cosas o hablar de dinero, que lo único que pretende es ganar a costa de otros. La palabra ganancias deshonestas nos muestra o nos describe a una persona sin honestidad, a una persona sin integridad, no solamente sin honestidad, sino sin integridad, a una persona avara. Y aquí la palabra avara tiene que ver mucho con la avaricia. Y recuerde que la avaricia, pues es idolatría. Pero además de eso, una persona que busca hacer dinero sin medir los medios, con tal de hacer dinero. Es decir, como sea, yo hago dinero. Si tengo que mentir el pensamiento de ellos, si tengo que inventarles algo de la Biblia, pues lo hacemos, con tal de que ellos sean como, pues felices. ¿Y eso está bien? No. Es lo que llamamos una persona pragmática. Es decir, el fin justifica los medios. Y el fin justifica los medios significa que cuando el objetivo final es importante, cualquier medio para lograrlo es válido. ¿Sí? Cuando el objetivo final es importante, cualquier medio para lograrlo es válido. Recuerde que esta frase pues fue atribuida a un filósofo político italiano llamado como Nicolás Maquiavelo. ¿Se acuerdan? Aunque otros afirman que la frase original la escribió el francés Napoleón Bonaparte. En la última página de su ejemplar, el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Independientemente de que la haya escrito, realmente eso no es lo importante. Es triste hoy en día ver cómo muchos justifican lo que hacen. Necesito un carro porque soy el pastor, dicen algunos, ¿no? Y Dios me está mostrando una llave que viene de un hermano que está aquí en la congregación. Bueno, eso es lo que yo he escuchado. Ah, claro, no estoy diciendo una broma, sino lo que yo he escuchado. Y el problema es que la gente, como es inexperta y como no estudia, pues por allá alguien se anima y dice, sí, pastor, soy yo, mira, que está la llave. Y hace poco vi un video de alguien que se dice del pastor que prácticamente le quitó el terreno a alguien. Le quitó el terreno y la persona le lo entregó, las escrituras. Y no era IA, era de verdad. Y estos hombres, si se les puede llamar hombres, que deben ser llamados engendros del demonio, son deshonestos y usan excusas para sus propios intereses. Y intereses equivocados, ¿no? Muy equivocados. Ahora, de acuerdo a la palabra del Señor, hermanos, ¿cómo llama la Escritura a estos hipócritas, a estos mentirosos? ¿Cómo los llama? Lea conmigo Primera de Timoteo 6:5. Primera de Timoteo 6:5. Vamos a mirar cómo el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, pero mire Pablo de una manera muy
creíble y obviamente lleno del temor de Dios, cómo describe a estos hipócritas mentirosos. Leamos, versículo 5, disputas necias, ¿sí dice eso, no? De hombres que corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Sigamos, hermanos. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si es que Pablo ni siquiera dice apártate de los hombres corruptos, no, apártate de los tales. Apártate de eso. Aquí vemos tres cosas importantísimas. La primera, que el apóstol Pablo llama, es hombres corruptos de entendimiento. Es decir, en su mente hay una corrupción terrible. En su mente lo único que ellos hacen es engañar a aquellos que no estudian, que no leen, que no practican la escritura. Aquellos que realmente pareciera que les entregan la Biblia, pero que la guardan por él. Hombres corruptos de entendimiento. Segundo, privados de la verdad. Privados de la verdad. Ahí lo dice, privados de la verdad. Y tercero, que toman precisamente la doctrina de la piedad como ganancia deshonesta. Y esto obviamente nos lleva a entender que no está bien. Un pastor que hace esto, pero es un pastor ladrón, ¿sí o no? Es un pastor deshonesto, es un pastor corrupto, es un pastor que realmente se le ha privado de la verdad de la escritura. Es un pastor que no estudia. Ahora bien, Pablo da una orden muy clara a Timoteo. ¿Cuál es la orden? Apártate, quítate, no estés con ellos, apártate de los tales. Pero ¿qué hace la gente? Ahí está metido. Son los amigos. ¿Ah? Algunos eruditos o profesores bíblicos dicen, de acuerdo a sus estudios, que los cretenses apreciaban más el dinero, sin importar los medios para conseguirlo. Los cretenses. Ellos amaban, ellos apreciaban más el dinero y no les importaba cómo conseguirlo. Y esto me recuerda lo que va a pasar ahora en el mes de diciembre. Que la gente va a pagar por un pantalón de 50.000, 100.000. Porque tienen que colocarse el día 24 de diciembre, el día 25, el día 31 y el día 1 la mejor ropa. ¿Cierto? Y llega el mes de enero sin dinero. No tienen plata. Y empiezan a pedir prestado por todos lados, porque se gastaron todo el dinero. Esto es lo que hacían estos cretenses. Ellos no importaban cuál era el medio, pero conseguían el dinero. Ahora, piense que usted necesita dinero. ¿Qué medio utilizaría si fuera a engañar a alguien? Piense. El engaño, ¿sí o no? Es uno. No sé, hacer una rifa y nunca jugarla. Digo yo, ¿no? ¿Cierto? Entre otras cosas. Pero, hermanos, hay una orden muy clara. Apártate de los tales. ¿Y cuántos de nosotros no estábamos con los tales? ¿Cuántos? No apoyábamos a los tales. No amábamos a los tales. ¿Cuántos de nosotros no teníamos como dioses a esos tales? ¿Sí o no? Porque para nosotros era, mejor dicho, los más importantes. Hermanos, si el Señor a usted le permitiera ver a un tales o una persona como esas, ¿usted qué haría?
¿Le hablaría del Evangelio? ¿Sería fiel a las reuniones? ¿Sacaría su dinero? ¿O se apartaría de los tales? Pablo no dice que les prediquemos el Evangelio. Pablo, ¿qué dice? Apártate de los tales. Ahora bien, hermanos, existe una orden muy clara para todo pastor que tiene un rebaño. La pregunta es, ¿cuál es la orden para esos pastores? Según Primera de Pedro 5, 2 y 3. Fue el texto que vimos hace 15 días, ¿se acuerdan? Primera de Pedro 5, 2 y 3. ¿Cuál es la orden? Leamos, hermanos. Primera de Pedro 5, versículo 2 y versículo 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplo. Ahora, ¿cuál es la orden del Señor para los pastores? ¿Cuál sería la primera? Apacienten, ¿sí o no? Apacienten la grey de Dios. ¿Cuál sería la segunda? Cuiden de ella, ¿cierto? Cuiden de ella. Ahí dice, no por fuerza, sino como voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Le aseguro que de acuerdo al texto, le aseguro que un pastor bíblico no le saca la lana a punta de engaños, de mentiras o de patrañas a sus ovejas. ¿Sí o no? Otra vez leamos, hermano, porque es que quiero que revisemos este texto ahora con un sumo cuidado. Hace 15 días lo leímos, hicimos, ¿se acuerdan? En la primera parte hicimos simplemente un pensamiento, pero ahora sí quiero que pensemos en esto. Primera de Pedro 5, 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siempre siendo que, hermanos, ejemplo de la ley. Apacentar la grey de Dios. Esta frase, que es una frase completa y que está compuesta, es la palabra poimaino. Poimaino. Y esta palabra poimaino, actuar como pastor. Como si a alguien le dan un papel de pastor y tiene que actuar así, como pastor. Poimaino. Esta palabra poimaino dice que un pastor, como va a actuar como pastor, entonces, ¿qué tiene que hacer como pastor? Cuidar, ¿sí o no? Según el texto. Alimentar. Proveer pasto. Proveer hierba. Pero hierba buena, ¿no? Hierba de la que se debe proveer. Y esta hierba buena, ponme cuidado, es la hierba de enseñar. Esta hierba es la hierba de amar. Y esta última hierba que a usted no le gusta es la hierba de disciplinar. Un pastor no solamente cuida, no solamente alimenta, no solamente enseña, no solamente ama. Va a haber un momento en que haya que disciplinar. Vamos a ver usted cómo se porta. Si usted es de los que dice, pues me voy de la iglesia, ábranme la puerta. No, ahí está abierta. Chao, un abrazo. Gracias por haber estado acá. Segundo, dice, cuidando de ella, y dice el texto, cuidando de ella. ¿De quién? De la grey de Dios. Pues mire que no solamente es apacentar, no solamente cuidar, alimentar, enseñar, amar, disciplinar, sino también cuidar. ¿Algunos de ustedes le dieron de pequeño un muñeco, un peluche? ¿Y todavía lo conserva con usted?
porque usted lo ha cuidado, ¿cierto? Lo ha lavado, o lo tiene en una bolsita. Mi esposa tenía un peluche y yo le boté a la basura. ¿En serio? No, yo le regalé. Pero era solo un ejemplo, ¿no? Muy bien. Vea lo tercero, no por fuerza, sino como voluntariamente. Voluntariamente. ¿Por qué voluntariamente, hermanos? Porque si esa persona no recibe un solo dinero, debe hacerlo de la misma forma. ¿Sí? Si usted llega a su trabajo y le dicen, este mes no lo va a pagar, ¿usted sigue juicioso en su trabajo? ¿O usted renuncia? Voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino como con ánimo por ánimo. Y este ánimo pronto, hermano, es una persona que a pesar de que puede estar enferma, cansada, desilusionada y todo lo que usted le quiera meter, tiene que seguir sirviendo al Señor, independientemente. Con un bastón, en silla de ruedas, tiene que seguir sirviendo al Señor. No como la juventud de hoy en día. Número 5, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Y hermanos, seamos sinceros, realmente ser un ejemplo perfecto como pastor, eso es muy complicado, hermano. Muy complicado. Porque cada persona a usted le va a colocar, ¿cómo se dice? Como le va a poner como una meta, un límite, le va a querer decir que usted tiene que ser así. Y eso es muy complejo, hermanos. Eso es muy difícil. Por eso las comparaciones son odiosas. Y en su trabajo, usted es usted y punto, ¿cierto? Y de pronto habrá otro mejor que usted, pero usted es usted y ya. Yo no puedo decir, no, es que usted tiene que ser como él. No, no puedo. Yo soy Alex. ¿Sí o no? Cada uno tiene su forma. Ahora, hermano, si un pastor bíblico, si un pastor que ha entendido que no debe estar en el púlpito por ganancias deshonestas, pues va a ser un ejemplo. De ahí parte del ejemplo. No, pues sencillamente voy a trabajar, si lo puedo hacer, no le voy a quitar a nadie, no le voy a robar a nadie. Porque ese pastor está esperando que un día Cristo, que es el pastor de los pastores, le recompense. Ahí dice el texto, mire, lean, versículo 4. Y cuando aparezca, es decir, un día el Señor sí volverá por segunda vez y Él va a aparecer. Pero mire que este contexto es solo para pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Será que el Señor Jesucristo va a venir solamente por el pastor que tuvo 50,000 personas? ¿Usted qué piensa? No, este pastor sí mandémoslo allá a la silla, al trono de oro, y el de acá, no, el trono de cartón, que no hizo nada. No, hermanos, no. ¿De qué manera entonces un pastor recibe ganancia honesta? ¿De qué manera? ¿Sí se ha hecho usted esa pregunta? Bueno, ¿de qué manera un pastor entonces, si no debe estar metido en ganancias deshonestas, entonces ¿de qué manera un pastor recibe ganancias honestas? Primero, Dios ordenó que el siervo que anuncia el evangelio viva de él. Eso fue lo que dice eso es lo que dice el Señor. Primera de Corintios, léalo conmigo, 9, 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Primera de Corintios 9, 13 y 14. Versículo 14.
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan ¿de qué? Del Evangelio. Un pastor, ustedes saben, pastor también come, también se viste, también necesita o tiene necesidades básicas. Bueno, pero esta es una de las formas en que un pastor recibe una ganancia como honesta. Segundo, hermanos, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñan. Mire que este versículo habla de una economía. El pastor fiel a la palabra debe ser considerado en todas las iglesias, cuando es fiel, un hombre de alta estima. Y no solamente ser considerado, sino también incluir una remuneración económica. Pero ojo, porque esta decisión debe estar propuesta por la asamblea. Sin embargo, recuerde que la confianza de un pastor no está en el dinero. ¿En quién está entonces? En el Señor, ¿ya? Fácil, hermano. Un hermano da una excelente recomendación escritural para aquellos que aspiran a ser pastores. Es lo que dice el hermano. Jamás olviden este principio contenido en 1 Timoteo 6, del 6 al 9. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañinas. ¿Qué dice este hermano? Que nuestra mejor ganancia debe ser la piedad. ¿Acompañada de qué? De contentamiento. En otras palabras, lo que tenemos, démosle gracias a Dios. ¿Sí o no? Si hoy pudimos comer pollo, amén. ¿Cierto? Si mañana podemos comer huevo, también damos gracias a Dios. Y si pasado mañana no pudimos comer nada, ¿qué tenemos que hacer? Dale gracias a Dios. Estamos hablando, hermanos, respondiendo a la pregunta de qué manera un pastor recibe ganancias honestas. Lo primero, Dios ordenó que el siervo que anuncia el Evangelio viva del Evangelio. Lo segundo, los ancianos que gobiernen bien deben ser tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y lo tercero, cuando hace todo en su congregación sabiendo que del Señor recibirá recompensa. Dios no está interesado en los números, pero nosotros sí. Para el ser humano, el tener en una iglesia 100 personas es, mejor dicho, el mayor logro. Pero para el Señor no. Para el Señor, que usted tenga una sola alma sentada y que usted le predique bien, usted es considerado como un buen obrero. El problema, hermanos, es el pensamiento tan terrible de nuestra cultura. Pensar entonces que si no tenemos 5 pares de zapatos, estamos en la ruina. Que tenemos solamente 2 y cada domingo llevamos el mismo, qué vergüenza. ¿Cierto? Que si nos ponemos la misma corbata, qué pena. Que si no cambiamos el anillo de matrimonio durante los 20 o 30 años por uno más bonito, como para que nos vea que no. Hermanos, cuando se hace todo para la congregación, con amor, cuando el pastor está preparado en todas las cosas, el Señor le va a bendecir. ¿Ya, hermanos? Punto. Y permítame poner este ejemplo. Si usted es una buena esposa y está pendiente de su esposo, ¿será que su esposo la va a cambiar por otra persona? No, hermanos. Entonces, ¿por qué dicen que sí? O sea, ustedes las cambiaron, eso es lo que entiendo. Ustedes sí, las cambiaron. ¿No? Hipócritas. Es lo que dice aquí, ¿no? Solo que son las aplicaciones finales. Pero ya lo vamos a mirar. Hermanos,
Que el Señor de verdad, nos ayude y nos permita tener muy claro lo que realmente es un buen pastor. Que no pensemos que si un buen pastor, o que si un pastor no tiene, no sé, la sede grande, o no tiene las sillas mejor decoradas, o si no tiene un púlpito súper mega reformado, pues entonces no es pastor. O si de pronto ese día el pastor no dio el mejor sermón y por el contrario su sermón fue práctico, sencillo, entonces es el peor pastor. Miren, hermanos, el versículo 4, que quiero que lo lean otra vez conmigo, de Primera de Pedro 5 dice, y cuando aparezca, vea, y cuando aparezca, todavía no ha aparecido, pero cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis, ¿qué, hermano? La corona incorruptible, es decir, que no tiene corrupción, de gloria. Y eso es para los pastores, no para las pastoras. Ellas no sé qué van a recibir, pero los buenos pastores van a recibir esto. Amén. Y nosotros debemos valorar a los buenos pastores, hermano. Bueno, vamos a mirar entonces las aplicaciones finales. Y voy a dar solamente dos aplicaciones. La primera es esta. Alguien que se dice ser un buen pastor va a dedicar toda su vida, hasta el día de su muerte, a servir a sus ovejas. El buen pastor se dedicará a servir a sus ovejas y no a que le sirvan. Vea lo segundo. Solo los falsos maestros, hipócritas y mentirosos codiciarán la lana de sus ovejas. Esos van a codiciar todo el tiempo, porque van a ver a sus ovejas bien vestidas. Ay, el hermano tiene un carro. ¿Sí? Pero el buen pastor no le va a interesar eso. Se va a alegrar cuando ellos prosperen. Muy bien. Ahí como está usted sentado, oremos. Señor amado, te damos gracias. Gracias por la enseñanza que hoy hemos compartido. Gracias por aquellos buenos pastores, Señor, que tú has levantado, pastores, hermanos y amigos que tenemos, que sirven de la mejor forma a su iglesia local y que quizás en ocasiones no son amados y no son tenidos en cuenta. Te pido, Señor, por ellos para que les ayudes y les guíes, pero también oramos por aquellos falsos, mentirosos, para que un día venga ese juicio tuyo y ellos quizás puedan arrepentirse. Oramos también por la Grey, que ha sido maltratada, que le han sacado la lana de una forma arbitraria. Y pedimos, Señor, que en este lugar cada cual ofrende de la forma en que el Señor le ha bendecido, pero que siempre lo haga con gozo, entendiendo que es para tu gloria y para tu honra. Amén. Muy bien, pues damos gracias a Dios, hermanos y amigos, por este tiempo que hemos vivido. Que el Señor les bendiga y les ayude. Un abrazo cordial.